Bueno, primero muchísimas gracias por invitarme, como siempre, y muchísimas gracias a todos por escucharme. Eh, a ver, lo que preguntas yo creo que tiene mucho sentido y no quiero fastidiar esto, nada más empezar. Eh, la gente le gusta encasillar a todo, ¿no? Nosotros cuando montamos el fondo porque veíamos que en España había un nicho. Veíamos que era 2013-2014 y veíamos que los fondos de inversión estaban muy referenciados a índices, no había chicha. Nosotros éramos analistas y teníamos clientes ingleses y americanos que básicamente hacían lo que querían y eso nos encantaba. Y aquí solo estaba Bestinver. Y dijimos, aquí hay un hueco para hacer esto. Y primero la estoy liando con el micro. Primero, bueno, pues empezamos bien. Siempre hemos tenido esa tendencia a invertir en compañías un poquito más pequeñas. ¿Por qué? Porque es donde vemos las valoraciones más atractivas, más buenas y realmente las oportunidades. Pero en 2017, 18, y digo, nos tachaban porque dentro de estas casillas están las small caps, están los value, están los growth, están los techis, están los no sé qué. Entonces todos los españoles value decían que nosotros no éramos value porque teníamos mucho tech. Ahora nos dicen que somos value y que somos small caps. Nosotros lo que somos es gestores de inversiones y compramos lo que nos gusta cuando nos gusta. Y en eso es lo bonito que tenemos todos, la flexibilidad de comprar las cosas que nos gustan, cuando nos gustan. Tú has estado aquí con los grandes campeones, ¿no? Las Louis Vuitton, las Microsoft, pero igual dentro de un año te dejan de gustar porque pase algo. Entonces, tú también tendrás esa flexibilidad de decir, hay que cambiar ahora. El largo plazo, estos últimos 10 años, han sido así. Bueno, veremos los 10 siguientes. Pero sí, nosotros lo que sí que vemos es que todas las empresas nacen pequeñas. Mira Yaiza, ¿no? Desde su casa empezó. Y cuando tú coges una compañía pequeñita que está haciendo bien las cosas, que tiene sobre todo un tío o un equipo que son muy buenos, y esta es la clave, y pueden llevar eso a crecer mucho, es donde tú vas a componer como una bestia. Y por eso tienes ese elemento diferenciador, que tienes esa capacidad de crecer muy fuerte cuando otros ya igual son demasiado grandes. Y son demasiado grandes no quiere decir que ya no puedan crecer más, porque a mí me decían, cuando era analista, me decían mis clientes, oye, yo cubría Inditex. En 2010, 2011 me decían, Inditex ya se para, ya no vale más porque ha llegado a todo el mundo. Y crecía orgánicamente al 4%, y de repente lleva los 3-4 últimos años creciendo al 8%. Y en el camino ha crecido mucho más y ha multiplicado su capitalización por mucho. Entonces, las grandes buenas van a seguir creciendo y crecerán un montón más, pero son contadas. En cambio, las small caps tienes muchas que con poco pueden hacer un por lo que sea, ¿no? Dentro de su nicho, de su mercado, y es un poco lo que nosotros buscamos. Y ahí un emprendedor puede hacer mucho, puede hacer muchísimo. No, está claro, o sea, el abanico de las grandes, al final muchos de vosotros, y sobre todo si sois alumnos, termináis teniendo, me decíais, me he encontrado como un grupo de 5 personas que se habían conocido y dice, oye, que tenemos la misma cartera. Y digo, hostia, qué casualidad, ¿no? O sea, qué originales sois. ¿Por qué? Porque al final los mejores negocios del mundo no hay infinitos. O sea, son contados y también eso es interesante. Parece como aburrido, ¿no? Pero yo os lo intento hacer simple. Obviamente, el trabajo que subyace detrás del análisis de las small caps, que yo creo que el problema ha radicado en hacer creer que esto es para todo el mundo y que es una cosa súper fácil. Ah, sí, yo me compro una small cap, le aplico este múltiplo porque históricamente ha cotizado y listo. Y ya está. Y me genera un 20% porque cogemos la plantilla y nos sale un 20%. Realmente no es tan fácil, porque esos negocios no son tan predecibles. O sea, el trabajo de campo que ellos hacen de... Pues muchas veces estáis viajando entre Jan, Ana, tú y Luis, pues estáis toda la semana viajando o haciendo, ahora a lo mejor viajáis menos porque podéis hacer los Zoom, pero constantemente en contacto con todas las compañías. Y aun haciendo un trabajo tan bueno, porque yo, o sea, lo decíamos cuando estaba en el fondo, estos son unos putos cracks, o sea, es que es envidiable el trabajo que hacían, ¿no?
Aún así, pues siempre te pueden ocurrir problemas, ¿vale? Y es así, y es una cosa innata de las small caps. Pero ellos controlan muy bien ese riesgo y dan los pesos correctos. El problema entra, que yo creo que ese ha sido el problema que ha habido en los últimos años en España en las small caps, que no se les ha tenido respeto. Y la gente ha empezado a darle pesos desproporcionados a determinadas compañías creyéndose que esos son Microsoft, etcétera. Y muchas veces son negocios mucho más frágiles que sí, que pueden ser interesantes y que no tienen por qué ser malas inversiones, pero el resultado te puede llevar a que al final odies la inversión porque te has metido, y el problema, repito, aquí muchas veces es de las personas, de meterse con esa ludopatía de, pues como este me ha dicho que esto va a subir y que es una small cap y que tal, y que las small caps, y al final llegas a relaciones erróneas con este tipo de compañías. Pero, como bien dice Jesús, aquí el abanico de opciones es infinito. Y, joder, vosotros habéis encontrado muchas compañías en las que habéis multiplicado por varias veces. Es que es maravilloso. Ahora, no es apto para que construyáis, o yo siempre os digo, dedicar una parte de la cartera a small caps, pero una parte controlada de vuestra cartera. Pues yo, una persona que se acaba de iniciar, pues le recomiendo que lo que tiene que empezar es hacer pequeños aciertos y coger confianza, y no le aconsejo invertir en small caps. O si invierte, que delegue esa parte pues en un ETF, en un fondo de Jesús, yo qué sé, o en el fondo que le guste de small caps, pero en un porcentaje de nuevo pequeño por ese grado que pueda haber de riesgo. Ellos tienen una cosa que es muy buena. Son los más honestos de España con vuestra gestión de la cartera. La mayoría de fondos de small caps, esto os los he contado alguna vez, lo que hacen es que vosotros veis los resultados de las compañías que tienen a cierre de cada trimestre, porque CNMV te hace cortes trimestrales. Los fondos saben que hay una foto ahí. Entonces, si han cometido una cagada por el camino, pues muchos fondos quitan eso y pues aguanta tú o calcula tú que te has comido un marrón. Esta gente son hiper mega honestos. Y me parece interesante que cuentes una cosa que yo creo que ha sido un one-off, algo que no te podías llegar ni a esperar, porque es que es surrealista, ¿vale? Que es el caso de Digital Value, una compañía buena, de calidad, un negocio simple de analizar. ¿Y qué ha pasado? Bueno, Digital Value, y este es, dentro de lo que tú comentas, la realidad es que las small caps, para lo bueno y para lo malo, son mucho más bestias que el resto. Cuando suben y cuando todo va muy bien es muy bestia, y cuando va todo muy mal también puede llegar a ser muy bestia. El caso que comentas es una compañía, es una consultora de IT italiana que es la leche, y esto es lo que tiene el trabajo de campo que comenta Fer, ¿no? Pues Jan, un analista nuestro, en un viaje a, no sé si era Italia o dónde era, pero estaba viendo compañías italianas y le sobraba un hueco y dijo, voy a ver estos tíos. Y veo unos tíos y dijo, oye, he visto una compañía que es la leche. Es una consultora de IT, es muy pequeñita, están creciendo al 20%, tienen márgenes del 20%, están empezando, están haciendo negocios con Telecom Italia, con sector público, con Eni, con Enel, con empresas muy grandes italianas y con sector público. Bueno, pues vamos a verla. Además, era una amalgama de compañías que se habían fusionado, estaban saliendo, había un grupo, un accionista, donde estaban metidos pues, los accionistas de todas las empresas que se habían ido fusionando, y gente de esa quería vender. Pues lo que decía un poco Yaiza, ¿no? Empresarios que ya han vendido su compañía, oye, yo me quiero largar. Y bueno, empezamos a ver eso, les dijimos, estamos interesados en comprar algún paquete un poco grande, vale, pues os podemos dar liquidez por estos que están vendiendo. Bueno, empezamos poco a poco, estábamos un poco acojonados porque cuando los accionistas te venden tienes que poner un poco las alertas, pero tenía sentido y efectivamente salieron los que tenían que salir, hicimos nuestro paquete y fenomenal. Esto era debió ser 2018 o 19. 18, creo. 18. Y empezamos a comprar, y a medida que iba subiendo, iban haciendo resultados y se iba confirmando, nosotros íbamos ampliando un poco nuestra participación. Bueno,
llegamos a hacer un por 10 en esta. Y entre medias, bueno, ya hubo un momento que íbamos vendiendo. Yo creo que el por 10 ya el máximo lo debió hacer en 2021. 2022 vino la caída de todo el mercado y las small caps se quedaron por abajo. Bueno, pues esta estaba ahí abajo, seguían saliéndoles bien las cosas. Llegó a estar un poco cara y ahí habíamos vendido, pero nos quedaba participación. Y ahora estaba relativamente barata, estaba recuperando, estaba haciéndolo bien, y hace 2 semanas de repente cae un 10. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No hay nada, empezamos a mirar, hacemos un par de llamadas y ya nos mandan un artículo de prensa italiana diciendo que la policía italiana está investigando un fraude entre la empresa pública que da contratos a todo el sector digital para digitalizar las administraciones públicas y algunas de estas empresas, entre las que están 2 cotizadas, una de ellas Digital Value. Al cabo de 2 horas sale otra noticia diciendo que han arrestado al tío de la empresa pública y a un empresario. Joder, la leche. Llamamos, nada, no conseguimos hablar con nadie de la compañía y al cabo de otra hora sale otra noticia diciendo que al empresario que han arrestado es el consejero delegado de Digital Value. El CEO, el dueño, que tenía el 60% de las acciones. El CEO, que es dentro de ese vehículo de muchos accionistas que tiene como el 60%, pues él es de los mayores accionistas de eso. No han dicho nunca cuánto, pero es de los mayores. Y dices, ¿cómo puede ser? Pues sí, con este tío, o sea, le conocemos, tal, y luego dices, Digital Value, pues oye, es una small cap, bueno, ha llegado a valer 1000 kilos, ahora estaba como en 600, ya no es una cosa de 100 o 200 kilos, ¿no? Y por Digital Value han pasado personas de bastante talento, especialmente una que se llama Marco Patuano, que era un tío que había llevado toda la estrategia de Telecom Italia, estuvo de consejero y llevando toda la estrategia de Digital Value, y sigue de consejero, pero se fue un poco porque ahora es el CEO de Cellnex. Cellnex es una empresa española muy gorda. Bueno, pues la realidad es la que es. Eso era cierto, le pillaron, le destituyeron, han puesto un consejero delegado nuevo y un presidente ejecutivo nuevo, pero claro, ¿cuál es el problema? O sea, te han pillado pagándole, encima, es que lo que no hemos dicho es vergonzoso. Que le pillaron pagándole 15.000 euros en cash al tío de la empresa pública. Entonces, joder, macho, te explota la cabeza, dices, ¿cómo un tío que tiene un patrimonio de probablemente más de 200 millones en ese momento y que... Va con un sobre con 15.000 euros, él. No hay más gente. No hay más gente, él. Entonces, aparte de tramposo, es torpe, coño. Bueno, entonces, estas cosas te pasan. Son impredecibles. O sea, es que no puedes controlarlo. O sea, puedes hacer el mejor análisis del mundo y es imposible. Luego te pasan en grandes, ¿no? Te pasan en Enron, te pasan en Wirecard, te pasan. Estas cosas pueden pasar. Tú haces tus comprobaciones y las haces para que no te pase, pero aún así sabes que tienes un porcentaje en el que alguna te vas a llevar. Y luego está la siguiente, ¿qué pasa cuando ha pasado? Porque el valor le pegan un tortazo y dices, el mercado se suele pasar, pero en este caso tú dices, o sea, es tan cerdo que me da igual. O sea, yo no estoy en una cosa de estas. Cuando no hay ética, no hay moral, cuando me han engañado, cuando encima este tío ha engañado al resto de su compañía, porque podéis imaginaros cómo está el consejero delegado de Cellnex, no le coge el teléfono ni a Dios, pero es que es su nombre, su reputación que se lleva por delante. Entonces, bueno, pues en este caso pues decidimos salir por esto y porque pensamos que hay un riesgo de que esto le empiecen a quitar contratos y se haya cargado la compañía. Entonces, como tú decías, o sea, honestidad total a las duras y a las maduras. Es muy bonito contar, yo hago por 10, pero también hago por ceros, no he hecho nunca, gracias a Dios, todavía, pero tienes accidentes. Y en esta posición, a pesar de la hostia, vosotros realmente, en términos absolutos, al haber multiplicado por 10 y reduciendo, pues a lo mejor lo habéis quedado, ¿no? Pues fíjate, nosotros, yo creo que todo lo que compramos fueron como 2,5 millones, todo lo que habíamos vendido ya eran 5 o 6 millones y nos quedaban como 4 en el fondo. O sea,
Sí, pero ¿qué más da? O sea, ese día tú te comes en tu No, valor liquidativo. ese día lloras. Porque luego, hablando un poco de lo que decía Yaiza y quizá hilando un poco con el private equity, que es muy parecido, ¿no? Es muy bonito contar estas historias cuando no tienes valor liquidativo diario. Y ella lo decía, es una locura lo de... ¿Y por qué? O sea, y decía, ha habido una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Dice, al ser negocios muy pequeñitos los puedo comprar muy baratos. He dicho 5 o 6 veces EBITDA. Si quieres te digo las que tengo a 3 y 4 veces EBITDA en cartera. No, claro. Entonces, sabemos que hay una oportunidad, pero es machacón. Esto es como Rocky, ¿no? Tú has visto Rocky, Rocky sale ahí, le dan puñetazos y le dan puñetazos. Y entonces hay veces, y son un poco estos momentos en los que pom, 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 te están dando en la cabeza. Entonces tú analizas y dices, realmente tengo un activo que genera caja, que está ahí, que no tiene deuda, que no va a quebrar, que hay una opción muy buena. Bueno, y hay que aguantar. Nosotros somos mucho de lo de Valentum es value y momentum, porque lo del value está muy bien, entendido a nuestra manera, que es compañías compradas a múltiplos atractivos y que generen mucha caja, pero queremos momentum, Inmediatez. catalizadores, que no siempre es fácil, ¿no? Y menos cuando viene una ralentización económica. Pero es lo que tienes que buscar, fundamentales, cosas buenas, comprarlas a precios muy baratos y de aquí a 5 o 10 años sabes que ese es un por lo que sea. Claro. Pero, como veis, el trabajo que hay detrás de todo esto es que es brutal. O sea, es que no es comparable. O sea, que vosotros tenéis, por ejemplo, Meta, ¿no? Tenéis en Tenemos en Meta Magno. y en Valentum. Bueno, sí. Pero, por ejemplo, ellos tienen otro fondo que es de compañías grandes. En comparación, el tiempo que le dedicas a Magno, o le dedicáis, o sea, Muy poco en comparación con Valentum. claro. Sí que hablamos con las compañías, sí que obviamente las seguimos, haciendo nuestros modelos, pero es mucho más fácil. Yo tengo que profundizar muchísimo más en Claro, una pequeña. Quiero estar mucho más seguro. Y realmente yo veo mucho más oportunidad en esas. claro. Pero tiene mucho más trabajo que, o sea, la realidad de todo esto y lo que yo os transmito es que tenéis que hacerlo fácil. Obviamente, lo que Jesús hace, pues ahora es verdad que llevamos unos años que el value, las small caps no están de moda, pero volverá, por supuesto, y sobre todo aquí en Europa. En Estados Unidos, por ejemplo, es verdad que ya se ha visto otras cosas, pero aquí en Europa pues tardará, pero volverá, por supuesto. Pero de cara, yo al final trato siempre de darles el mensaje más fácil a ellos, ¿no? Y el mensaje más fácil para todos los que están aquí, que no tienen todo ese tiempo de trabajo, análisis, es intentar, sí, oye, ¿queréis tener alguna small cap? Perfecto, pero seleccionar aquellas que os llaman más la atención, que creéis que son más predecibles y el resto no os compliquéis, salvo que os dediquéis profesionalmente a esto, tengáis la capacidad de análisis que pueden tener ellos. Creo que no llega a compensarte y sobre todo en términos a lo mejor también de disgustos, porque yo he visto algún alumno, o no sé si alumno o seguidor que me dice, oye, que me está cayendo Digital Value, ¿qué pasa? Imagínate, y, pues si no lo sabes tú, hijo mío, que la has comprado, ¿qué quieres que te diga yo? Entonces es delicado. Sí, y muchas veces, o sea, te llama mucho la atención el múltiplo, pero hay muchas trampas de valor. Hay muchas cosas que están muy baratas y están muy baratas por una razón. Entonces, ahí hay que ir con mucho cuidado. Es mucho mejor comprarte lo que dices, un negocio estable, un negocio que es capaz de crecer de forma muy recurrente, porque su negocio sea recurrente o porque por la razón que sea. Tiene una infraestructura, tiene algo que los clientes tienen que pasar por ahí y tiene un mercado que va a crecer y no te la vas a comprar a 6 veces PER. Igual te la compras a 15, pero igual a 15 creciéndole, yo qué sé, un 8 o 10% de las ventas y un 15 el EBITDA, es una inversión cojonuda a 5 o 10 años o los que sean, mientras siga teniendo ese ritmo de crecimiento, ¿no? Sí, sí. Bueno, después de este speech, ¿qué os parece si planteáis vosotros preguntas, ¿no? Que yo creo que es interesante, que sé que muchos tenéis ahí preguntas guardadas, ya estáis ahí levantando manos, y podemos aprovechar esta parte de preguntas. Hola, buenas, soy Diego. Son dos preguntas simples. La primera, sé que, bueno, en su fondo
erais partícipes de Flatex de Giro. Ajá. Simplemente desconozco actualmente si siguen siendo Trabajan de partícipes. Giro, ¿eh? Cuidado lo Sí, que me lo ha dices. dicho antes Vale. y me ha dicho que iba a hacer la primera pregunta. Ah, vale, muy bien. Por eso, simplemente una actualización de la tesis de Flatex de Giro. Y luego otra, entiendo, bueno, y vuestro fondo es famoso o conocido por utilizar opciones financieras, en este caso componiendo portfolio mediante venta de puts, y entiendo cover calls para deshacer posiciones. La pregunta en sí sería, ¿qué aspiraciones buscáis de cara a conseguir ese dividendo sintético a un strike considerable, pero la expiración óptima, ¿cuál sería o cuál buscáis normalmente? Y nada, muchas gracias. Gracias, Diego. Vale, pues empezamos por Flatex. Seguimos teniendo Flatex. Me parece una empresa muy chula, súper rentable, que sigue creciendo y lo más impresionante es que sigue creciendo en nuevos clientes como una bestia. Y eso es súper importante. En un momento en el que el número medio de trades por cliente no sube, tampoco baja, está estable. Es cierto que tuvimos un súper pico, y lo sabréis bien, en la pandemia, cuando estábamos todos aburridos en casa, y eso bajó, se normalizó, pero ellos siguen captando clientes. Entonces están haciendo como un caldo de cultivo para que en el momento en el que empiecen a subir los trades, no tienes que gastarte un duro, sino que todo lo que suba de trades te va a venir para el bolsillo. Además, con la subida de tipos de interés, todo el cash que tienen los clientes en sus cuentas, ellos lo pueden invertir sin riesgo en el Banco Central Europeo y se están sacando una millonada todos los días, todos los meses, todos los trimestres con eso, que les va directamente a beneficio antes de impuestos. Y luego, bueno, pues tienen nuevas iniciativas, ¿no? Quieren hacer alguna cosa con cripto, con algún producto nuevo, modificaron las tarifas de la parte bajando. Hubo una época que hicieron mucho daño todos los brokers de comisión cero, que como la gente no lo entiende, pues se van ahí, pero lo que la gente no entiende es que ese tío no es una ONG. Entonces, por algún lado te la está metiendo. Y como te la está metiendo es que si tú compras un valor y el spread es de 1 céntimo, ellos te meten 5 céntimos de spread, con lo cual no es que pagues la comisión, es que la pagas varias veces en cada operación. Yo creo que eso se ha normalizado un poco. Ellos bajaron la tarifa, pero la compensaron con los tipos de cambio, porque mucho trade era desde Europa en acciones de las que te gustan a ti, americanas. Entonces, en el tipo de cambio sacaban un poquito y aún siendo súper competitivos. Entonces, me parece buena empresa, me parece súper rentable, me parece que sigue creciendo y que vamos a ver mejoras. Es cierto que a medida que los tipos se normalizan, la parte de ingresos por tipos de interés pues también se normalizará un poquito, pero debería traerte más número de trades en el momento en que la gente ya no invierta tanto en renta fija y en todo el flujo de dinero que se ha ido de renta variable a renta fija en los últimos años, vuelva un poco a la renta variable. Además, ha habido un cambio de management que yo creo es muy importante. El nuevo director financiero es súper serio y brutal. Y el nuevo consejero delegado ha entrado hace 3 semanas, con lo cual hay que darle un poquito de tiempo, pero al final el fundador es el que ha motivado todos los cambios. Yo creo que tiene ganas de acelerar, sobre todo porque ha habido otros brokers, tipo Swissquote, por ejemplo, que lo han hecho mucho mejor, yendo muy a lo bestia con la parte de cripto, ¿vale? Yo creo que tenían un poquito más de riesgo, pero bueno, les ha salido muy bien. Entonces seguimos la seguimos viendo a buenos precios, la cotización ha empezado a tirar y vamos, estamos súper cómodos ahí. Y luego la parte de opciones. La parte de opciones para nosotros es curioso, lo veo en muy pocos fondos. Y nosotros lo que hacemos es, al final compramos acciones, las mantenemos en cartera, a veces gestionamos la posición un poquito, vendemos aquí, compramos allá, según vayan variando las rentabilidades, ¿no? Pero ha habido una cosa que hemos hecho prácticamente desde que montamos el fondo, que es añadirle esa gestión de vendiendo opciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pongamos el caso de Flatex. Tenemos una posición en Flatex de Giro y ponte que pensamos que si cae un poco, compraríamos más.
Entonces, lo que hacemos es vendemos una opción put. Una opción put es una opción de venta. El que la está comprando tiene derecho de vender, pero yo soy vendedor de esa opción, con lo cual yo me estoy obligando, ¿vale? Yo no tengo opciones, yo tengo obligaciones, pero a cambio de mi obligación a mí me están pagando dinero, me están pagando una prima. Con lo cual, bueno, yo tengo cash, yo estoy dispuesto a comprar más acciones de Flatex de Giro, un precio X por debajo de donde esté ahora, que es el strike, el que fijamos, y en un plazo determinado, que nosotros lo solemos hacer a un mes. Y ahora entramos un poquito más en eso. Vale, pues con eso a veces compraré las acciones, a veces no las compraré, siempre me quedaré la prima, con lo cual si compro las acciones al precio al que hemos fijado, le tengo que descontar la prima que he cobrado, con lo cual compro más barato. Yo creo que es una estrategia bastante de sentido común de decir, me gusta comprar barato, entonces cuando baja la acción, yo estoy obligado, cuando he vendido esa opción, a comprar, y lo hacemos a la inversa. Vendemos calls cuando queremos ir reduciendo esa posición y nos obligamos de alguna forma. Oye, hemos dicho que un poquito más arriba venderíamos un poquito de nuestra posición, pues si sube y llega, estamos obligados a final de mes o cuando llega la fecha de vencimiento a vender. Normalmente, un mes, si lo haces de forma recurrente, es donde le sacas más, porque a 2 meses la prima va a ser mayor, pero no va a ser el doble de lo que te paga a un mes, y a 6 meses va a ser todavía mayor, pero no va a ser 6 veces lo que te paga a un mes. Entonces, si tú lo haces de forma recurrente, a un mes suele ser bastante buena, con excepciones. La valoración de opciones es bastante complicada y se meten muchas cosas en el ajo. Entonces, la gente, el mercado no es tonto, entonces sabe que si de repente en noviembre vas a publicar resultados, pues la opción que venza el tercer viernes de noviembre va a tener más volatilidad porque probablemente hay un evento que va a generar más volatilidad, con lo cual va a ser más cara. Con lo cual yo, si me la quiero quedar y creo que los resultados van a ser buenos, pues igual aprovecho y hago una venta de put aprovechando esa mayor volatilidad. Es un poco la estrategia que hacemos. Y luego en Magno, en el fondo de compañías grandes, y esta es un poco la razón por la que montamos ese fondo, o sea, Valentum tiene un tamaño que lo cerraremos en algún momento, porque invirtiendo en cosas pequeñitas no puede ser súper grande. Entonces nuestra visión como negocio de gestora es tener otra cosa para seguir creciendo. Y es Magno donde le podemos hacer opciones a toda la cartera, porque en Valentum, en algunas acciones pequeñas, no tiene mercado de opciones. Muy bien. Ellos saben de opciones, alguno ha hecho el curso de opciones y al final es una estrategia muy simple y es hiper mega value. O sea, es realmente tienes que saber controlar los riesgos ya está. Y ya está. Muy bien, ¿más preguntas? Sí, yo no sé. Hola. Oye, primero felicidades por el evento. Creo que hacéis un gran trabajo acercando aquí lo que es la inversión financiera al público de a pie. Gracias. Entonces, quería hacer una consulta y independientemente un poquito a los dos, y quería hacer un poquito de abogado del diablo, si me lo permitís, ¿no? Entonces, por una parte, ¿cómo sabemos si nos estamos sesgando cuando estudiamos una tesis? Pues, es decir, cuando investigamos sobre una empresa, pues bueno, siempre tendremos tendencia a ver esas partes positivas, ¿no? A enamorarnos de esa empresa, ¿no? Y dicho lo cual, me encantaría, voy a hacer un poquito de abogado del diablo, si me lo permites, Fernando, metiéndome contigo, con aquella empresa que tú acabas de comentar, con las subprime, ¿no? Es decir, los préstamos subprime, ¿no? Que decías, ostras, no invierto en este tipo de empresas. Lo digo de buen rollo, ¿eh? Es decir, dice, porque pienso que se aprovechan, ¿no? Y la misma lectura podemos hacer, en este caso, cuando, precisamente porque no pueden acceder a determinados préstamos, ¿no? Esas empresas les dan cabida a este tipo de público. Dicho lo cual, sé que me estoy enrollando, es decir, con Meta, es decir, también tiene esa parte adictiva, ¿no? Por así decirlo, que explota esa parte adictiva de las personas, ¿no? Lo que quiero decir con todo esto, con todo este speech, es ¿cómo sabemos si no estamos sesgados cuando valoramos una empresa, que no estamos enamorados? ¿Cómo sabemos si estamos siendo objetivos o estamos siendo subjetivos a la hora de valorar una empresa? Es muy complicado porque somos humanos
y tenemos sentimientos, por suerte o por desgracia. Y en esto, lo ideal es no tener sentimientos. Imagínate, añádele a eso que te gusta la compañía, cuando en mi caso veo mucho al equipo directivo y en algunos casos me hago amigo de ellos, porque te ves mucho, porque es buena gente, porque oye, pues al final compartes, son personas, ¿no? Y llega un momento que digo, oye, esto hay que venderlo. Y dices, joder, ya bueno, nos hemos hecho amigos, no pasa nada, pero es diferente. Esto para mí no es mi mujer, no es mi novia, no es mi hijo, no es mi hija, es dinero, es una inversión y tengo que ser súper frío. Y ahí está muy bien tener compañeros alrededor. Entonces, en nuestro caso, cuando normalmente vemos compañías, la B1 o la B2, se lo explican a los otros dos, tal, y cuando uno está muy emocionado, dicen, joder, he visto una compañía que es brutal, tal, empieza a contar. Esto es un poco natural, nos sale natural, pero siempre lo hacemos. Los otros se ponen del otro lado y dicen, pero vamos a ver, macho, ¿y el circulante cómo funciona? Porque veo aquí que tiene un y no tiene más deuda y te has mirado esto y este margen es muy bajo, ¿no? Y esta parte del negocio es un poco mierda y les consume mucho y el retorno de capital, o sea, empiezas a hacer todas las preguntas, repasar, porque también es cierto que cuando uno ve una compañía, pues igual, coño, le gusta mucho, ¿no? Y nosotros tenemos todos nuestros parámetros y nuestras métricas y nuestras cosas más cualitativas que miramos. Entonces, vamos a atacar, vamos a romper esa idea. Entonces, tener un compañero que te hace de abogado del diablo, como tú estás haciendo ahora, lo que te aporta es valor. La complacencia es asquerosa, no sirve de nada. Estamos todos muy cómodos, pero hay que salir de la zona de confort, siempre. Y no nos gusta que nos saquen, pero nosotros nunca nos hemos enfadado entre nosotros y es difícil porque hay que tomar muchas decisiones y siempre estamos así. Oye, esto que tenemos aquí es una mierda, habría que venderlo. No, ¿por qué? Porque tal. Y vamos a plantearnos escenarios distintos. Incluso hablamos con otros gestores a veces. Y sobre todo si encontramos a alguien que esté negativo en una cosa que nosotros estamos positivos, es lo que más valor nos puede aportar, claro, porque nos estamos perdiendo algo, igual. Sobre todo si la acción está abajo o si está arriba, pues igual, oye, hay que plantearse y hacer plusvalía. No, y que te sirve también como un argumento en contra, o sea, la teoría de la evolución de Darwin, o sea, no tienes que buscar hechos que reafirmen lo que tú ya crees, sino hechos que lo contradigan y ver si eres capaz de resolverlos, ¿no? Entonces, es una parte que obviamente juega una parte emocional, como dice Jesús, o sea, pues si me lo indicas a mí por mi posición en meta, pues obviamente juega un factor emocional. Sin embargo, yo sigo viéndole ese potencial fríamente a la compañía. Ahora, si me la pones, que muchas veces pensáis que no vendería meta, pues si se va a PER 35, pues no me queda ninguna, a lo mejor, no lo sé. Pero yo no le tengo apego a las compañías mientras entren dentro de unos parámetros óptimos. Antes me preguntaba alguien, oye, ¿qué prefieres a largo plazo? ¿ASML, Microsoft, Alphabet o Meta? O no, perdón, me ha dicho, ¿cuál quitarías de estas si tuvieses que invertir a 15 años? Y le he dicho que quitaría ASML. Pues porque no sé si hay un riesgo de disrupción algún día en 15 años. No, que te las otras, los chinos, claro, es que las otras, creo que me he cargado el micro, ¿no? Sí, ha sonado algo raro. A ver, ¿ahora? ¿Sí? Creo que no debería tocarlo mucho. ¿Ahora? Sí. Existe un riesgo, las otras no. Y ASML, pues igual ASML se van los miedos y el año que viene sube y me gusta el precio y me la quito de encima. O sea, es que depende, pero no hay que tenerle apego a las acciones. Y luego la parte ética que comentabas, ¿no? Que lo he entendido por más, la parte ética de los que dan préstamos, yo creo que es muy personal. Nosotros, por ejemplo, no hemos invertido nunca en cosas de defensa. Hemos mirado alguna cosa que es proveedor de cosas de defensa, hemos mirado alguna de armas y decimos que en eso no iba con nosotros, aunque fuese a ir muy bien. Y luego, por ejemplo, luego está tu parte, vamos a llamarla consumidor, y tu parte inversor, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo 2 hijas y mis hijas no ven la tele
yo cuando lo cuento la gente no se lo cree, pero mis hijas tienen 13 y 14 años y no han visto más que películas conmigo. Y no me lo piden. Mis hijas no tienen móvil, yo no quiero que tengan móvil, yo no uso mucho Instagram y a veces, y sobre todo porque es que cuando lo uso digo, joder, es que te tiras 5 minutos ahí, es una pérdida de tu tiempo, ¿no? Entonces, como consumidor, pues dices, joder, me parece que tiene un componente malo, ¿no? Como analista de Inditex, yo decía, no lo entiendo porque yo me he comprado 2 cosas en Inditex y tampoco, pero la gente lo compra, pues, tío, ahí están los números, ¿no? Entonces tienes que separarte un poco y mirar los números y decir, este es el negocio, funciona, lo intento entender, intento poner mi conocimiento del sector, pero no mirarlo de la parte del consumidor tanto, porque igual yo pienso, este producto es una mierda o este es bueno, pero lo que importa es que la gente piense, ¿no? Los clientes de esa compañía. Next question. Muchas gracias por el proyecto este que tienes, Fernando, y a Jesús por venir. Yo quería preguntarte un poco creo que el tema del lujo en España, ver cómo veías cara a los problemas que está habiendo en China y decirme algo perdón, los nervios no me dejan hablar, de la empresa española esta que hay de lujo, de Puig. Ah, Puig. Compañón. Esta la he guardado para dejártela a ti, porque me la ha preguntado y digo, o sea, creo que no hay nadie que te pueda responder mejor en España de Puig que Jesús. Puig es una buena compañía. Fuimos a la salida a bolsa con el fondo de compañías grandes, nos dieron muy pocas, salió muy cara, fue relativamente bien y las vendimos. Entre otras cosas nos habían dado muy pocas y porque, bueno, había salido muy cara y hay que ir con un poco de cuidado. Bueno, se pegó un tortazo. Entonces, el otro día estuvimos en una reunión con Marc Puig, el consejero delegado, y decía, pues un poco lo que decía Yaiza, ¿pero qué pasa? Claro. Pero no entiendo nada. No entiendo nada, o sea, seguimos creciendo al 8 y pico, 9% like for like. Hemos gastado 20 pipos más en marketing porque hemos hecho 4 iniciativas, ahora en el cuarto trimestre es la época fuerte y tal. Nos han metido un 20% y la acción sigue súper débil y le siguen pegando, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y entonces el tío hacía la presentación, es un tío brutal, o sea, es una empresa familiar, él la ha llevado de aquí a aquí, él te habla de todos los productos, te habla de los clientes con los que tiene relación, él vive la empresa, ¿no? Y dices, joder, este hombre se ha metido en un Cristo que yo siempre lo digo, si tuviese una empresa lo último que haría es salir a bolsa. Entonces, ¿cuál es el problema? Problema número 1. Has salido súper caro. Problema número 2. En la salida a bolsa han estado todos los bancos globales. Cuando pasa esto, los bancos globales tienen muchos clientes. Nos tienen a prácticamente todas las gestoras de clientes. Pero hay una parte que les da mucho dinero, que son los que más operan. Y los que más operan suelen ser los hedge funds. Gente que se pone larga, que se pone corta y que hace muchísimas operaciones. Pero no suelen ir a invertir un poco como estamos hablando aquí, a largo plazo, buscando las compañías. Entonces, cuando esa gente hay una salida a bolsa, esos están los primeros porque son nuestros mejores clientes, hay que darles las... Entonces, lo que pasa es que esos tíos, en cuanto hacen un poco de beneficio, sueltan, en cuanto hay una mala noticia, no se lo piensan, te tumban el valor, se empiezan a poner cortos y te generan mucha volatilidad. Y eso, el empresario que sale a bolsa no tiene ni idea. Él lo que quiere es que le saque a bolsa el mejor. ¿Y quién es el mejor? Pues JP Morgan, Goldman Sachs, los más grandes, los que tienen más prestigio. Bueno, pues luego pasan estas cosas, pero Puig... ¿Hola? Claro, al micro. Se me oye ahora, ¿no? Sí, ahora. Sí. Es una compañía buenísima, que cotiza cara,
que siempre va a cotizar cara. La tenemos que comparar con compañías como L'Oréal, por ejemplo, y es una compañía que yo creo que va a seguir componiendo durante muchos años. Te podría hablar más, la estamos mirando seriamente, porque nos gusta mucho, y es una de estas compañías que te digo que, llegado el múltiplo razonable, tiene sentido. ¿Y cuál es el múltiplo razonable? Pues el múltiplo que tú consideres que, comparándolo con su crecimiento, en un tiempo relativamente corto de tiempo, y me refiero a 2, 3 ejercicios, ese múltiplo va a bajar mucho. Y si todo va así, ese múltiplo del mercado lo va a mantener alto, con lo cual es cuando tú vas a empezar a ganar dinero. Muy bien. ¿Más preguntas? Allí. Hola, buenas tardes y muchas gracias por el evento que nos habéis brindado aquí. Voy a aprovechar que seguro que muchos de los que tenemos aquí tenemos ASML, y aprovechando que el fondo de empresas de gran capitalización pues la tiene, pues vamos a aprovechar el análisis gratuito. El sillón que tenemos ahí. Por parte del doctor, por favor. No, ya lo sabéis. Gracias por todo. Bueno, lo que tiene ASML es que es un monopolio. Y es un monopolio muy difícil de replicar. Porque lo podríamos comparar con Nvidia, por ejemplo, ¿no? Pero la diferencia entre Nvidia y ASML, yo creo que la tecnología de ASML es muchísimo más complicada, y la tecnología de ASML además la fabrican ellos, ¿vale? Con lo cual todo el proceso es súper complicado. Entonces tienes una barrera de entrada descomunal. Dentro de un sector que está tirando como una bestia y que todo el mundo quiere más máquinas tuyas. No hace falta decir lo rentable que eres y la cantidad de caja que generas, con lo cual, para mí, ASML es una tendencia a largo plazo, que no está exenta de riesgos, como decía Fernando antes. Yo creo que los chinos, gracias, entre otras cosas, a todas las barreras que les están poniendo los reguladores, no son tontos y lo van a acabar copiando. Lo que pasa es que llegar al nivel de tecnología de ASML es brutal, y ahí cada nanómetro más fino que puedas hacer, el valor de la máquina sube muchos millones de euros. Con lo cual, yo creo que esa barrera de entrada sigue ahí por mucho tiempo. Corto plazo está complicado, está un poquito complicado, va a ser muy volátil. Hemos vivido, y yo creo que esto lo tenemos que tener todos en nuestras cabezas. Hemos vivido una época muy larga, muy extraña, en la que los tipos de interés han estado al cero, nos han regalado el dinero y todo el mundo ha podido crecer súper fuerte. Probablemente, si los tipos de interés están, aunque sean bajos, eso no va a ser tanto durante los próximos años, con lo cual todo el CAPEX que se ha dejado todo el mundo en tecnología, pues Microsoft, Google, Meta se lo pueden seguir dejando, pero otros muchos players que están por ahí igual no se lo dejan. Entonces hay que ir vigilando ese crecimiento y la volatilidad que van a tener en los pedidos trimestre a trimestre, ¿vale? Para mí ASML sigue siendo válida, con caídas de mercado como la que ha tenido, pues bueno, puedo plantearme hacer alguna compra, con subidas igual sueltas algo, eso ya es ir gestionando la posición y sobre todo ir mirando trimestre a trimestre. Igual que hace 3 años no te hacía falta mirar trimestre a trimestre porque sabías que era una bestialidad, es lo que es hoy Nvidia. Yo creo que ahora en ASML hay que empezar a afinar un poquito el colmillo y empezar a ver trimestre a trimestre, no lo que publican en el trimestre, sino cómo van los pedidos, qué va a pasar con China, que es una parte muy importante de todo el sector, y bueno, ir vigilándola, porque en caso en que nos equivoquemos y esa barrera de entrada sea derrumbada por los chinos o por quien sea,
por los chinos, porque nadie está metiendo tanta pasta, Canon también, pero está más atrás y no van a hacer inversiones tan bestias como son necesarias, pues igual hay que replanteárselo. Entonces, mi opinión es que hay que seguir ahí, pero que hay que mirarla, que hay que vigilarla un poquito más. Sí, o sea, yo creo que es importante monitorizarla, porque al final pues puede existir ese riesgo. Yo estoy de acuerdo y creo que mi opinión ya la sabéis, que creo que no va a aparecer un competidor en los próximos 3 años que le desbanque toda la demanda que tiene de las máquinas de litografía. Ahora, dentro de 10 no me puedo mojar, porque la tecnología avanza muy rápido, entonces creo que para los muchos que a lo mejor habéis comprado acciones no tenéis que esperar 10 años. Entonces, simplemente entender qué parte juega esta compañía dentro de vuestra cartera y que pues el día que a lo mejor habéis hecho un determinado beneficio, pues a lo mejor es momento de o reducir posición o ver un poco cómo está la compañía, pero es monitorizar pues trimestre a trimestre cómo va evolucionando. Ahí también tenéis que pues ha habido un ciclo de CAPEX muy grande por parte de las foundries en los últimos años, que han tenido ahora o tenían una capacidad que no estaban utilizando toda la maquinaria, creo que había leído que era un 81%, y normalmente las foundries cuando ven que llegan a una capacidad del 90% es cuando dicen, hostia, cuidado que me voy a quedar sin capacidad, voy ahora a pedirte las máquinas. Ajá. Entonces, pues si estás al 81, te falta un 9, con que vuelva la demanda de dispositivos, etcétera, pues podría volver, pero es un poco ahí el... Y luego la velocidad del mercado. O sea, en el momento en el que, si se empieza a oler peor a que pueda haber máquinas competidoras realmente buenas, yo creo que estamos lejos, pero el mercado no va a esperar a que ocurra. Es rápido. Entonces, en cuanto a lo de esto, le van a bajar el múltiplo 10 veces tranquilamente. Pues, oye, de 40 a 30 te lo bajan en un plis y nadie puede discutir nada, porque en esas valoraciones es complicado. Es lo único de cuando compras cosas tan caras. Y lo mismo pasa con Nvidia. Hombre, claro. A mi gusto, mucho más riesgoso, porque más. Nvidia es fabless y tienes a tus clientes que tienen muchísimo dinero. Entonces, no son tontos. Y tu tecnología no es tan cara de replicar como la de ASML. En cuanto puedan quitarte del camino, te quitan. ¿Más preguntas? Por aquí. Buenas. Un poco al hilo del ejemplo que has puesto de Digital Value, que al final tener una empresa en cartera y que de repente se derrumbe, en vuestro caso al final habéis sido capaces de llegar al origen de esa causa, ¿no? Pero nosotros, al final, como inversores particulares, muchas veces tampoco podemos llegar a tener esa información ante pues, ciertas caídas que podemos tener de empresas en cartera. Entonces, un poco la pregunta es, ¿en qué punto podemos nosotros llegar a reflexionar sobre si una caída, ser capaces de cortar esa sangría de caída para vencer nuestra convicción, que muchas veces, como decía antes el compañero, pues era una convicción ciega o cegada por ese sobreanálisis que hemos hecho de la compañía y ese convencimiento que podemos tener en ella, pero tener una compañía que está permanentemente cayendo con pérdidas, y cómo podemos llegar al punto de saber cortar esa caída y que no, en cuanto cortemos, en cuanto vendamos, vuelva a tirar para arriba. Mi socio dice siempre una cosa cuando explica lo que hacemos, y es que nosotros y cualquier persona tienes que estudiar las compañías principalmente porque cuando baja tienes que tener muy claro si tienes que comprar o vender. Y eso solo lo puedes saber si te la has aprendido, si te la has estudiado bien, si la conoces bien, y con la noticia que haya salido, tú eres capaz de analizar y decir, el mercado se está pasando, el impacto no es para tanto, el impacto es muy bestia y bueno, el mercado no se ha pasado lo suficiente, no ha llegado, o me da igual porque esto puede ir a peor y entonces me las quito a cualquier precio, o compro más. Entonces, es estudio, es conocimiento del negocio en sí, y te van a salir noticias que tú no te esperas siempre. Igual que te pasará en tu trabajo, que un día llega un compañero, llega tu jefe y te da una noticia que dices, pero ¿esto de dónde os lo habéis sacado?
pero tú sabes tu trabajo y sabes lo que tienes que hacer cuando llega ese momento inesperado. Entonces, es lo mismo. La velocidad para ver la noticia, bueno, al final las noticias acaban saliendo y ahora con Internet a la velocidad que va todo, mirando webs del país en concreto, es relativamente fácil saber lo que es. Hay muchas veces que caen y no sabemos por qué es, y luego te enteras que, joder, había un fondo que estaba vendiendo, y tú estás acojonado pensando, me estoy perdiendo algo, y decides vender porque estás harto, y justo, era un tío que está, por decirte algo, que estaba vendiendo, acaba de vender y recupera. Entonces, esas cosas también pasan. Entonces, vuelvo al ejemplo de Rocky Balboa, ¿no? Cae, no sabes por qué, o sí sabes por qué, pero piensas que no es para tanto y te están dando. Tienes que tener esa frialdad de decir, yo he hecho mi análisis, he hecho mi estudio, como sé que me puedo haber perdido cosas, lo he repetido y lo he vuelto a repetir y he preguntado con amigos, con gente, con compañeros que he conocido aquí que también la tienen, a ver si alguien... Y si al final no encuentras nada, tienes que seguir buscando, pero yo creo que vender por el miedo. Y luego otra cosa, que es que los precios crean narrativas. Y cuando las cosas van muy bien, la gente habla maravillas de eso, y cuando las cosas van mal, todo el mundo empieza a sacar los puntos negativos de esa compañía, que ya estaban antes. Y eso me ha pasado a mí con muchas compañías en las que yo sabía que había cosas muy buenas y que había cosas malas, bueno, cosas que estaban ahí, que lo sabíamos. Y de repente te saca un tío un informe short diciendo esto es una mierda y no vale nada y tal, y te pone los 4 puntos que tú ya sabías, pero es mediático, es tal, y le empiezan a pegar. Entonces, tú juegas, tu base es los fundamentales, la compañía, lo que genera, al final es lo que vale por un múltiplo X que tú decidas. Y luego está todo lo demás, el ruido de mercado, los flujos de compra, de venta, las modas, todo este tipo de cosas. Entonces te tienes que intentar meterlo todo en la coctelera, abstraer un poco y decir, la decisión correcta por sentido común es esta. Pero las modas y este tipo de cosas un poco ajenas, tú no las puedes controlar. Y no sabes si te van a durar 3 días, 3 meses o 3 años. Y eso es una putada, hablando en plata, porque tú buscas una revalorización, pero tú buscas una TIR. Y tú buscas la mayor revalorización en el menor tiempo posible. Y a mí no me vale la gente que me dice el precio objetivo de mi fondo es un potencial del 100%. Me da igual. A mí me han llamado clientes y me han dicho, ¿cuál es su potencial? Digo, no sé, no lo he calculado. Y si lo calculase no se lo diría a usted. ¿Y por qué me dice usted eso? Porque hay otras gestoras que sí lo hacen. Y yo les pregunto, ¿en qué tiempo? ¿En qué horizonte temporal? ¿Se lo han dicho? No. ¿Por qué? Digo, hombre, porque un 100% en 20 años no es lo mismo que en un año. Tiene trampa. Entonces, bueno, tienes que gestionar eso y también tienes que gestionar, decir, oye, esto vale más, pero se ha pasado de moda, igual me interesa venderlas porque estoy viendo otras oportunidades, me voy a otra cosa y esta la sigo con el rabillo del ojo, porque sé que es una oportunidad y que empezará a tirar. Un poco nuestro nombre de Momentum es pensar, no me gustan las trampas de valor, no me gustan los charcos, me gustan las cosas baratas, pero a veces prefiero verlos desde la barrera y entrar cuando la cosa ha empezado a funcionar, ha empezado a tirar el valor, no lo voy a comprar abajo del todo, pero lo voy a comprar en un momento en el que, oye, ahora ha vuelto a crecer o está empezando a crecer, el mercado lo está empezando a ver, lo está empezando a valorar y sé que aquí hay un potencial muy grande. Perderme el primer 20%. ¿Me importa? Bueno, no sé. ¿Cuál es el coste de oportunidad de estarme 3 años con 0, 0, 0? Prefiero perderme el primer 20%. Pero es muy difícil, ¿eh? Y a veces piensas que es ahora y no es ahora. No, ojalá tuviese una respuesta más clara. Vamos con una última pregunta. Ahí, va. ¿Qué tal? Gracias por el valor que aportáis. Mi pregunta va relacionada un poco a lo que el compañero ha dicho y a tu respuesta. Es referente a Digi, que Digi ha caído un 45% por una irregularidad del CEO, pero ¿qué me dices de Capri, que ha caído
diferenciarse del yen? ¿Cómo es? Pues son dos totalmente diferentes, sí. pero las dos han caído un gran... Pues me contasteis la historia de Capri vosotros, el otro día que pasasteis por la piscina. Sí, o sea, el tema de Capri es que tenía una OPA. Entonces, un juez desestimó que decía que en el caso de que Capri, porque Capri realmente, para las chicas que a lo mejor no invertís y que os han obligado ya a venir aquí, es Michael Kors, ¿vale? Entre otras. Entonces, decían que con esta OPA, digamos que Michael Kors o la empresa que la compraba iba a subir los precios de los bolsos y que eso iba a ser abusivo y por tanto cancelaron la OPA. Surrealista. Yo creo que fue una excusa. A mí, por ejemplo, porque la gente decía Capri Holdings es lujo. Capri Holdings no es lujo. No sé si habéis estado en Estados Unidos, pero en Estados Unidos te vas a los outlets y te encuentras los bolsos de Michael Kors en montones. Y puedes elegir todos los que queráis. Aquí en España, pues bueno, igual te los ponen un poco más monos en el Corte Inglés, pero realmente pues no es lujo. A mí particularmente no es una compañía que nunca me ha gustado y el día que la oparon a mí me sorprendió. Vosotros llegasteis a invertir, hicisteis dinero y os fuisteis, ¿no? Algo así. Sí. Nosotros en Michael Kors, esto debió ser 2016 o por ahí, o 17, no sé. Michael Kors cotizaba 50 veces PER. Y lo que le pasó es que bajó un poco el crecimiento, me parece, y yo creo que subieron los márgenes. Al final el beneficio neto, en vez de crecer no sé cuánto, empezó a crecer menos y la bajaron de 50 veces PER a 9. Dices, los americanos son la hostia, o sea, primero disparan con todo, con el bazooka, y luego ya si eso preguntan. Entonces la miramos, estuvimos, o sea, no nos gustaba mucho, tampoco nos gustaba mucho Michael, el personaje, porque, por ejemplo, el negocio de China lo tenía él por fuera en otra compañía. Hostia, era complicado, ¿no? Pero decías, 9 veces PER, te salía pues, 10% más o menos de free cash flow yield, no tenía deuda. Dices, le podemos dar una oportunidad. Y hicimos una inversión ahí, publicaron 2 resultados, al segundo o al tercero volvió a gustar, se metió otra vez una subida medio loca para arriba, nos fuimos y a mí me parece una compañía complicada para mantenerla en el largo plazo. Todas estas que no son del sector, que no son puro lujo, salvo Inditex, que tiene un modelo industrial de producción muy específico, a mí me dan muchísimo miedo porque dependo de la moda. Modas. Yo viví Adolfo Domínguez en su día, que había sido un caso de éxito y que empezó con lo de la arruga es bella y no le gustó a nadie la arruga, y Adolfo Domínguez quebraba, o sea, ahora la están, pero han pasado 20 años y todavía sigue renqueante. Entonces, con esas que es una marca que se pone un poquito de moda, pero que no es lujo duro, que tienes una marca muy reputada de muchos años y que la gente la quiere, pues oye, puedes hacer tus trades, no digo que no, que pueden ser divertidos. Sí, súper divertidos. Y yo tengo una... pienso una cosa, y es que cuando tú te estudias una compañía y miras mucho el valor. Yo antes de montar el fondo, cuando invertía en 3 compañías, 4, tampoco o sea, muy pocas cosas muy bien conocidas. Entonces, a esas compañías, si tú estás todo el día mirándotelas y estás mirando todo el día el valor, empiezas a tener un conocimiento descomunal y a veces parece magia. Es decir, veo una noticia y sé lo que va a pasar, aunque sea contraintuitivo. Entonces, yo creo que si cogéis una empresa que os guste, os estudiáis muy bien el modelo de negocio y la entendéis muy bien y entendéis cómo reaccionan los inversores o los traders, lo que queráis, cómo reacciona el valor, es un método más. O sea, siempre yo creo que hay que mirar los fundamentales, pero dentro de que tengas más calidad o menos calidad, a mí me gusta, y es lo que siempre le recomiendo a la gente que os gusta esto y me preguntáis, oye, y para analizar compañías, ¿cómo lo hago? ¿Cuántas me compro y tal? Es mucho trabajo, entonces a mí mi recomendación es
comprar pocas. Oye, si tenéis X dinero, igual destinar a esas pocas una parte solo y luego el otro lo metéis pues ya en más compañías que miréis menos, más grandes, o en un fondo, o en un ETF, o lo que queráis. Pero si lo que queréis es aprender y analizar, mirar unas cuantas y tal, pero una vez invirtáis, tenerlas controladas para realmente poder profundizar en las que invertís. Y es la mejor forma de aprender, coger una o dos y meteros hasta la cocina. Porque si cogéis 10, no os vais a meter hasta la cocina. Muy bien. Bueno, Jesús, mil gracias por venir. A ti. No os mováis, que tengo cosas que deciros todavía. Venga.